Buenas Ya tardes, grabo. profesor. Nosotros somos el grupo 3 y el tema que nos toca hablar es problemas del medio ambiente. Quien les habla, Liliana Peñarrieta. Siguiente diapositiva. Contaminación del agua dulce, sino que una afectación que sigue aumentando, y para frenarla debemos comenzar por entender que su origen está en la propia actividad humana. De toda el agua disponible en el mundo, solo un mínimo porcentaje está apta para el consumo humano, y esta proporción también está siendo afectada. Aunque el agua representa la vida en todo el planeta, su disponibilidad está mermando drásticamente por las acciones del hombre. Aquí llamamos contaminación del agua, es la acumulación de elementos ajenos a esta, en proporción tal que puede desequilibrar la vida de los seres vivos, animales, plantas e incluso de los seres humanos. Contaminación del agua dulce. Irónicamente, el origen de la contaminación del agua dulce, la contaminación del agua salada tiene origen terrestre. En particular, a consecuencia de la emisión de aguas residuales y de afluentes industriales en ríos, que luego llevan contaminantes al mar. La principal fuente de contaminación del agua salada es la de los hidrocarburos, especialmente los petróleos, así como por inyecciones accidentales o intencionales de aceites y combustibles. El mar también puede sufrir contaminación en las costas o fuera de ellas, también subacuática. Un ejemplo de ellas son las descargas de todo tipo de contaminación de los asentamientos costeros que son transportados a lo largo de las costas. Contaminación del agua dulce. En cuanto al agua dulce, la deforestación en zonas costeras y la proliferación de la construcción hacen que el suelo se vuelva vulnerable. La pavimentación no permite el paso de las aguas fluviales cuando llueve, lo que favorece que las aguas saladas se filtren, contaminando las aguas dulces. El abuso de la construcción de pozos o canales también favorecen la filtración del agua salada. Adicionalmente, estas pueden contaminar de forma natural a través de temporales o cuando se eleva el nivel del mar. Cuando el agua salada presenta en los acuíferos de las aguas dulces, alertan su componente. En cuanto a una minúscula parte del agua salada se mezcla con el agua dulce, esta deja de ser potable. Por ello, su descontaminación y potabilización es un proceso vital. Gracias. Edwin Macías. Contaminación del aire. La atmósfera terrestre es dinámica y nunca ha estado libre de cambio. Su composición, temperatura y capacidad de renovación han variado desde que se formó el planeta. La siguiente diapositiva, por favor. Aunque el deterioro de la calidad del aire por las actividades del hombre se inicia desde los albores de la civilización, el ritmo de 2 últimos siglos ha sido vertiginoso. La composición de la atmósfera ha cambiado con una calidad discriminada en cualquier época del mundo o de la época. Aquí vemos un gráfico que nos está indicando cómo se está deteriorando, en este caso, el aire. Tenemos las industrias, el CO2, la basura, el plástico. Todo esto hace que el aire se vaya contaminando en diferentes lugares y en diferentes épocas. Muchas gracias. Plaza Samaniego, Jocelyn.
Esta tarde les voy a hablar acerca de lo que es la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono, como todos conocemos, esta de aquí se encuentra en la estratosfera entre los 15 y 30 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Está formada por moléculas de O3 o también conocido como ozono, las cuales a esta altura tienen la función de absorber la radiación ultravioleta BUV, sirviendo de filtro de la radiación solar. Asimismo, el proceso de la destrucción de esta se da al final cuando la aceleración del deterioro o de la destrucción de la capa de ozono. Lo podemos definir así en tres simples pasos. El primero, que es uno de los que nosotros más conocemos, es la radiación solar. Este de aquí es el incidente que a su vez, cuando es filtrada por la capa de ozono, nos da lugar al segundo paso, que es las moléculas de O3 se rompen al absorber la radiación UV, disociándose en O2 o más conocido como dióxido, y en O, que es el oxígeno. Este proceso recibe el nombre de fotosíntesis, que significa la rotura o lisis de la molécula por acción de la luz. Y tenemos el tercer paso, la destrucción de nuestra capa de ozono, que básicamente es que las dos formas, tanto la O2 y la O, no quedan disociadas, vuelven a unirse formando de nuevo el O3, aunque este último paso no siempre sucede, dando lugar así a los agujeros de la capa de ozono. Las principales causas de la destrucción de la capa de ozono, entre las que mencionamos anteriormente, que son de las más frecuentes, también tenemos que cabe destacar que es uno de los productos más responsables son los clorofluorocarbonos. Estos de aquí básicamente son utilizados como refrigerantes. Estos, al ser liberados en la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acción de la luz solar, dando lugar a los átomos de cloro. A su vez, lo que vamos a hacer con esto es que esto va a reducir en gran manera la molécula, que va a tender también a romperla. Pero no solamente el Cl es el causante de la reducción de la capa de ozono, sino que también entran en juego otros productos químicos que contienen bromo y óxidos de nitrógeno. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Loana Ordóñez y hoy día les voy a hablar sobre la destrucción de los bosques. Siguiente. Tenemos que, cuando hablamos de la destrucción del bosque, sabemos que la mayoría de las partes de los bosques son destruidos por las empresas maderas y otras empresas que obtienen utilidades mediante la utilización insostenible de los recursos. La gente no vive del bosque directamente, se vale sin embargo que hay muchos productos forestales ya que utilizan a diario materiales de construcción, alimentos, carne, soya, aceite, etc. La gente, en vez de considerar la necesidad de respetar los bosques cuyos productos están consumiendo de una manera que nosotros como seres humanos no tenemos ese límite como que para considerar la naturaleza. Siguiente. Tenemos algunos tipos de daños que nos destruyen los bosques, que son la tala de raza. ¿Qué es la tala de raza? Es cuando la mayoría de los árboles del área se tala para producir tablones. Tenemos lo que es las empresas mineras, petroleras y de gas. ¿Qué es esto? Esto es por los desbrozan los bosques y dejan desechos tóxicos que contaminan el agua, la tierra y el aire. Tenemos lo que es la producción de agrocombustible. ¿Qué hablamos cuando de agrocombustible? Cuando los tales como el etanol, la caña de azúcar y aceite de palma utiliza grandes extensiones de tierra y resulta en la destrucción de los bosques. Siguiente. Tenemos los criaderos de camarones. Esto es una de las criaderos, hay una de las partes que más utilizadas en el Ecuador que hacen que destruyan lo que es los bosques. Entonces, esto se construye en los pantanos, talando de los manglares y demás tipos de vegetación que crecen a las costas. Generalmente dejan sin trabajo
a las pequeñas comunidades de pescadores y contaminan el agua, lo que resulta en un ambiente de enfermedades de la pobreza y la destrucción. Tenemos lo que es la agricultura comercial a gran escala, que para la cría de ganado y la plantación industriales de árboles, generalmente tala toda la vegetación de las tierras y de los bosques. Tenemos los que son los proyectos de represas grandes. Esto es cuando la mayoría de las personas tienen una empresa y hacen que la parte de su, o sea, y inundan grandes áreas de los bosques. Siguiente. La fábrica de papel. Esta es donde dejan residuos tóxicos que contaminan a la tierra, el agua y el aire. Siguiente. Ya. Quienes habla Cancio Castro Thais. Pues a mí me ha tocado lo que es el tema de los residuos urbanos. Pues los residuos urbanos son desechos que se producen en diferentes áreas de las ciudades que son generados en los domicilios, las empresas, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tienen la calificación de peligrosos. Siguiente. Ahora, estos residuos también tienen la consideración, según lo citado en la ley, que están los residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. Lo que también están los animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Siguiente. Componentes de residuos urbanos. Pues estos residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes materiales, perdón. Están los vidrios, que son envases de cristal, frascos, botellas. Papel y cartón, como periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón. Restos orgánicos son los restos de comida, de jardinería, entre otros. Los plásticos en forma de envases y elementos de otra naturaleza. Los textiles, ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar. Siguiente. Ahora, tenemos lo que es la eliminación de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es la disminución considerable de la flora y fauna de un ecosistema debido a las transformaciones llevadas a cabo por los humanos en la naturaleza o eventos naturales que afectan la virtualidad en un territorio específico. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias.